Buenas noches. Eh, ¿Me escuchan? Lautaro, ¿me escuchás? Sí, sí. Bien. Bueno. eh, Vamos a arrancar. Disculpen que estuvimos con algunas dificultades técnicas. Eh, Justamente vengo de otra sala otra sala de la facultad y realmente saltar de una a otra es mucho más complicado que salir de un aula, ir al pasillo y entrar en la otra. Realmente es bastante más complicado de lo que pensé. Bien. Bueno, otro temita que quiero mencionar. Estoy dándole la autorización a todos los que lo fueron pidiendo en el grupo de Facebook. Me había comprometido a eh, enviarle los textos, eh, enviarle los textos, no los links, sino los textos. eh, eh, y realmente, no sé los que usan SciHub, pero SciHub con serios problemas. Recién hoy pude volver a instalar mi SafeHub. Es decir, que ustedes saben que es esa plataforma rusa que te permite acceder a contenidos pagos en dólares que son inaccesibles en Argentina hoy en día. Bien, creo que no he golpeado la mesa todavía, así que vamos bastante bien. Eh, Quisiera saber si alguien me puede decir si me está escuchando bien o si tengo que respirar. Más o menos, se escucha medio tapado. ¿Tapado qué sería? ¿Que está cortado? No, 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 como cuando apoyás una tela arriba del micrófono, ¿viste? Y se escucha como medio tapado, no sé cómo decirlo. Ah, bueno, a ver. Como me tuve que poner en la notebook, me voy a poner más cerca, a ver qué pasa ahí. Bueno, eh, espero que me escuchen. Eh, a ver, tenían algunas tareas que después vamos a ver cómo está ese asunto. Ya pedí disculpas por los textos que ahora, ya con el SciHub, supongo que voy a poder distribuírselos. Por supuesto, el que encuentra algo, no soy yo la única persona que va a subir cosas en el grupo de Facebook. El que encuentra algo interesante, le ruego por favor que lo comparta. La tercera cosita es que, como hacemos todas las semanas, la, la autodesgrabación que hago de esta conversación eh, está en el link que voy a pasar ahora. Eh, más o menos están los temas nucleares con los enlaces que creo que son más importantes para que ustedes puedan, en el fondo, hacer su propio recorrido sobre estos temas. Hay alguien ahí que dice que no escucha, ¿es así? ¿Es la única persona que no escucha, Miguel? ¿O hay otros que no escuchan y tenemos que inventar algo sobre la marcha? Ahí envié, bien, ahí, ahí envié un link. En ese link está la conversación de hoy, que es básicamente una propuesta de conversación. Ustedes ya saben que un poco la idea es que
a medida que vaya pasando el tiempo, esto lo podamos hacer lo más interactivo posible y que ustedes descubran que, que los otros no saben y que podamos compartir. Bueno, eh, siempre tratamos nos proponemos trabajar con 4 conceptos básicos y trabajar con un nuevo programa. El encuentro pasado, bueno, era muy simple porque tenían que usar el Excel. Ahora les voy a proponer que se instalen 2 programitas y jueguen con eso. Uno en NetLogo y el otro en Legacy. Abajo de todo el posteo que les acabo de pasar, van a encontrar los nombres de los programas y qué tienen que hacer con ellos en la parte que dice tallerización. Esa es la parte práctica de este encuentro y es la continuidad del laburo que les propuse la semana pasada, que más adelante vemos eh, la conexión de lo de la semana pasada con la de. Estoy tratando de hablar despacio porque me dijeron que si me acelero eh, no se escucha bien. ¿Alguna duda, comentario, algo que quieran plantear en este momento? Puede ser por chat o lo pueden decir. Ahí piden el grupo de Facebook, no sé si alguien lo puede compartir. Ahí. La idea es que, bueno, a partir de ahora ya un poquito más de movimiento de eso porque van a empezar a aparecer problemas más complejos. Bueno, si no veo que no aparece ningún tema, eh, arranquemos un poquito con los temas de hoy y después vamos a la parte práctica. El otro día yo pensaba, hablamos bastante de las redes, hablamos de redes, pero eso puede prestarse a cierto malentendido. En realidad, sí, hablamos redes, pero cuando estamos hablando de redes, estamos hablando básicamente de interacción. Ahora, claro, interacciones, Mario, pero ¿qué me quiere decir con interacción? Sí, ¿Me escuchás? Sí, Sí, acá hay algunos alumnos dice que les costaron hacer las entradas. Cecilia Auer le lleva 14 como mucho, otra chica 26, Melissa Dorele. dale, bueno, ahí puso, me fue fácil, hice más de 30, bien. Bueno, tampoco tenía que estar, o sea, es mucho avance ya, 26 está buenísimo, 30, genial. Es cuestión de también de ponerse y vas a ver que a veces algunos temas hay pocas cartas, ¿no? Por eso conviene elegir el siglo XVIII, el siglo XIX es mucho mejor. Pero si alguno elige a Perón, por ejemplo, va a encontrar en el siglo XX muchísimas cartas. Bien. Eh, a ver, estaba diciendo, ¿Qué? alguien se tiene, alguien se tiene que mutear, no sé quién. Bien. Bueno, estamos hablando de que cuando hablamos de redes hablamos de interacciones. Y hablar de interacciones no es solamente que, ¿no? La vieja idea de Shannon cuando trataba de explicar la llamada telefónica, ¿no? El emisor, el receptor, el código, el contexto, el ruido, etcétera, todo eso que ustedes saben. Sino que la interacción es básicamente, por lo menos en ciencias sociales, es actuar pensando qué es lo que, o tratando de comprender qué va a hacer el otro con el mensaje que emitamos. Eso es, en el fondo, la interacción es eso, es interactuar. Es lo que hacemos cuando publicamos algo en Twitter. En realidad no, es una cuestión de enunciación. Nosotros decimos, pero sí, decimos, pero estamos en realidad calculando qué es lo que van a interpretar de eso que decimos y qué van a hacer con eso que
una vez que lo interprete, ¿qué van a hacer con eso? Bien, así que hecha esa otra aclaración, ¿no? Que cuando hablamos de redes, hablamos básicamente de interacciones entre humanos. Eh, eh, Voy a contarles un poquitito cómo empieza todo esto. Eh, Habíamos hablado otra vez que, bueno, Kardec, Simmel y otros autores lo habían pensado esto desde la sociología del siglo XIX, principios del siglo XX, pero en realidad los americanos y sobre todo los países donde hubo una raigambre protestante importante que los obligó con los años a, a desarrollar la empiria, es decir, a demostrar que lo que estaban diciendo era así y no como lo decía la gente del Vaticano, eh, fueron los países, sobre todo anglosajones, donde más se desarrolló el modelo basado en interacciones y en redes. Y hay un tipo que se llama Schelling, que se ganó el premio Nobel en su momento, y que describe de un modo muy interesante el sistema de interacciones para que lo podamos, que nos sirva de entrada para lo que vamos a hacer más adelante. Es la escena de las personas que van entrando en una sala y a medida que van entrando van encontrando que otras personas ya entraron. Bien. Lo que hizo Schelling fue desarrollar un modelo matemático, eso está en el libro del micromotivos y macroconductas, según el cual cada persona que cuando entra, como vemos que tenemos una sala vacía, muy bien, se abre la puerta y entra una primera persona, perfecto. Entra una segunda persona. ¿Qué hace esa segunda persona? Bueno, según los motivos que tenga su micromotivo, puede o ir donde está esa primera persona o, digamos, irse para las ventanas que están del otro lado y quedarse sola. Generalmente eso pasa al principio. Entra una tercera persona y ¿qué ve en la sala? Ve, vamos a decir, ve dos personas. La persona A que está en el centro y la persona B que está en una de las ventanas. Bueno, ¿qué va a hacer? Según sus motivos, puede irse con la primera persona, irse con la segunda o dispersarse en algún lugar extra de la sala. Entonces, bueno, pero supongamos que va con la persona A, con la primera persona. Entra la cuarta persona. ¿Y qué es lo que encuentra? Encuentra dos personas en el centro y una en la ventana. ¿Y qué hace? Según sus motivos, decide, bueno, me voy a donde están estas dos personas, por lo menos voy a tener gente con la cual charlar y no voy a hacer el único. Ellas son tres que están en el centro y uno que está en la ventana. Entra otro más y dice, bueno, ahí hay tres, me parece que son muchos, no voy a meter en quilombo, mejor me voy con este que está en la ventana. Entonces tenemos cinco, tres de tres en el centro, dos en la ventana. Y así sucesivamente van entrando. ¿Qué es lo que encontró Schelling? Que desarrolló montones de modelos a partir de los micromotivos de las personas que entraban en la sala, lo que encontró fue que aparecían patrones a partir de esos micromotivos. Y esos eh, micromotivos los llamó macroconductas. O sea, comportamientos globales a partir de intereses singulares. Todos me van a decir, bueno, Mario, así piensan los americanos, la democracia americana es así, bueno. Y es verdad, hay muchos autores que siguieron, Surowiecki, por ejemplo, es en la inteligencia de las multitudes, él lleva más allá la idea de Schelling y demuestra con casos muy, muy puntuales que cuanto más es la autonomía de la gente, más se acerca a una situación
efectiva del problema que sea el colectivo. Es decir, que en general se tiende a adoptar un patrón más eficiente. Eh, Caso típico, cuando explotó el Challenger, ¿no? Cuando explotó el Challenger, cuando todavía estaban cayendo los pedazos del cohete, ya habían caído, se habían derrumbado las acciones de la empresa que había fabricado los tanques de combustible. Entonces, bueno, ahí tenemos micro opiniones de los actores del mercado cambiario que se convirtió en una macro conducta que fue la caída en la bolsa de la compañía fabricante del Estado. Bien. Eh, el gran tema que está apareciendo ahora es si no sucede lo contrario también. Es decir, si no es que existen macro motivos globales que producen eh, micro comportamiento. Es decir, hasta dónde lo que nos sucede no está definido por patrones generales que nos condicionan, ¿no? Sabemos que la sociología un poco trata de eso, pero si lo pensamos de las redes, hasta dónde las interacciones de los demás crean patrones que hacen que esos patrones sean los que condicionan nuestro comportamiento y hasta dónde. Yo les voy a compartir ahora una simulación que hice. Bien, no sé si pueden ver esta simulación en el logo. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Se ve bien. Bueno, bien. Esto es algo que ustedes van a hacer, de las cosas que pueden hacer con NetLogo cuando y lo instalen. ¿Sí? Acá ven agentes, en este eje ven los agentes, cantidad, por ejemplo, de personas que quién abrió. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí, sí. Eh, Estamos entonces en cuánto influyen los patrones, es decir, una vez que interactúa. Vos, Lauti, podés encontrar dónde está el. Sí, pareciera que están todos silenciados. No veo Yo no nada puedo. raro. Bueno, alguien. Vamos a. Sí, sí, se me está abriendo el micrófono y lo estoy cerrando y se me abre solo. A ver, para, estoy viendo cómo lo soluciono. Bien. Bueno, pero fíjense, esto que les estoy mostrando es una simulación hecha con NetLogo. Y tenemos tres tipos de ciudadanos, es decir, habitantes de una ciudad. En un contexto en el que el gobierno tiene una legitimidad moderada, digamos, es bastante autocrático el asunto. Este es uno de los modelos de rebelión que ustedes pueden encontrar en el logo, hay otro. Pero lo que nos interesa acá es esto. Yo me puse a jugar y encontré que, por ejemplo, ¿qué pasaba con las personas encarceladas? Bueno, a medida que empieza la rebelión, la cantidad de personas encarceladas, me dice el programa que van a ir subiendo hasta un punto en el que, bueno, hay limitaciones en el tiempo que pueden estar las personas encarceladas y demás, y empiezan a bajar las cantidades de personas encarceladas. Pero
eh, cuando bajan las personas encarceladas, pasan cosas. Algunas de las personas que salen de la cárcel dicen, bueno, no me quiero meter en problemas, entonces continúan su vida cotidiana, y otros se activan, es decir, empiezan a rebelarse nuevos. Y lo que tenemos es esta especie de electrocardiograma donde la población encarcelada sube y baja regularmente, la población rebelde también sube y baja, y la población que se mantiene estable y neutra también tiene estas oscilaciones. Bien, bueno, uno podría decir, muy bien, Mario, cuando entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las personas interactúan y en ese sistema de interacciones aumentan y bajan las, las, eh, las ubicaciones de cada una, las posiciones sociales de cada uno. Bien, pero esto es una simulación, ¿sí? Es una simulación. Muy bien, entonces si es una simulación no me interesa tanto. Perfecto, entonces les voy a mostrar esta imagen. En esta imagen, lo que vamos a ver es, ustedes ven 1, 101, 201, etcétera. Esto, acá tienen el link al artículo, son los años. La ciudad es Constantinopla. ¿Y qué es lo que vamos a ver? 1000 años de evolución de la ciudad de Constantinopla. ¿Qué es la línea azul que nos representa? La población. En el artículo, cuando lo pinchen, van a encontrar más detalles. En la línea roja, bueno, no podía ser de otra manera, los impuestos. Y en la línea verde, lo que en el artículo llaman las guerras internas, que sería el nivel de rebeldía que es parecido a lo que veíamos en el gráfico anterior. Pero hay una diferencia, es una diferencia importante, porque en el gráfico anterior lo que estábamos viendo era una simulación, y esto está construido con datos reales. Esta es la evolución de Constantinopla eh, durante 1000 años. Y fíjense que sería cuestión de ponerse a jugar con el net globo hasta más o menos poder obtener estas curvas. ¿Sí? O sea, fíjense, si alguien en el año 550 hubiera dicho, tenemos unos impuestos altísimos, me parece que acá se va a armar un quilombo verlo en 50 años, hubiera estado acertado. ¿Pero en qué se hubiera basado? Se hubiera basado en que esto ya era una regularidad. Y es más, podría haber dicho, y no es solo eso, dentro de 250 años, no sé, es el quilombo que se va a dar. Eh, y hubiera sido una especie de Nostradamus, ¿cierto? Hubiera sido una especie de Nostradamus, hubiera podido prever no solamente qué iba a pasar con los impuestos, sino con la población de la ciudad y con los conflictos internos. ¿Ah? O sea, fíjense, cuando los nodos interactúan, aparecen patrones. Lo vimos en la sala, lo vimos en una ciudad simulada, pero ahora ya lo estamos viendo en Constantinopla. Ideas, comentarios, algo que quieran decir, escribir. Voy a salir de acá. ¿Quieren decir algo? Seguimos. ¿Quién quiere escribir algo? Una duda, un comentario, una corrección. Hola, yo quería saber, en el caso que estás mencionando Constantinopla, ¿los valores que se tomaron para hacer estos gráficos fueron a través de datos históricos o se hizo una medición
de alguna página? ¿Es el programa que mencionas es para hacer mediciones a través de cargar datos o se hacen mediciones en vivo, por así decirlo? Las simulaciones en el NetLogo, eh, sí, son datos que vos provees los valores iniciales y después ajustás las variables de interacción para que cada nodo se comporte como, dábamos el ejemplo, como se comportaban las personas que iban entrando en la. O sea, se le cambia lo que va a decidir respecto a su entorno. Hay tres tipos de agentes, ¿no? Están los agentes que que llama, que tienen una agencia mayor que cero, es decir, que tienen un grado de autonomía, que son, bueno, lo habrán escuchado muchas veces, son las tortugas, ¿no? Después tienen agentes que son observadores, agentes que son como puentes y agentes que son inmóviles que los usamos como parte del contexto, ¿cierto? No van a interactuar, no van a decir nada, pero van a estar ahí y nos pueden a veces servir para crear territorios. En realidad el logo tiene una curva de aprendizaje bastante buena. La idea es que se lo instalen y jueguen un poquito con eso y les propongo que entren a los mundos, porque van a encontrar varios modelos de mundos, a los mundos que tienen que ver con redes sociales. Hay varios y además hay comunidades donde se pueden bajar mundos y los pueden empezar a jugar cambiándole variables, etcétera. Ahora, por supuesto, también hay un mundo donde no hay interacciones. O sea, estamos hablando de las redes en las que hay interacciones. Hay situaciones en las que no hay interacciones. El otro día mencionábamos, bueno, lo que tiene cada uno, los billetes que tiene cada uno en el bolsillo, a la larga termina siendo un resultado del sistema de interacciones. Todos compramos, vendemos, y bueno, algunos de los que estamos acá no tenemos un mango, otros tienen lo suyo, ¿sí? Y ese es el resultado de las interacciones. De hecho, cuando tantas veces discutimos la cuestión de la desigualdad, etcétera, etcétera, tenemos es resultado del sistema de interacción. Ahora, hay también sistemas donde no vamos a tener interacción. Por ejemplo, cuando hablemos pudiera ser, por ejemplo, el, el calzado. Si bien directamente puede haber un ancestral en el sistema de intercambio genético a través de las generaciones, entre los que calzamos 45, los que calzan 38, etcétera, no nos va a modificar el tamaño de nuestro calzado, nuestro sistema de interacción. Entonces, en esos casos, nos sirven las famosas campanas de gas. Es decir, cuando no hay interacción, nos sirve la campana de gas. Pero cuando en los mundos sociales que elijamos, en los que hay interacciones, no nos va a servir la campana de gas. Tema que sería genial que alguno de ustedes se lo pueda explicar a tantos periodistas que meten campana de Gauss por todos lados. Eh, voy a expresar lo que estoy diciendo. Tenés otras preguntitas más igual también. Hay algo y voy, ya termino con esto. ¿Sí? No sé si lo están viendo acá. Acá en la línea azul tenés la famosa cola larga, ¿no? Y en rojo tenés gaussiana. Esta curva azul representa, por ejemplo, la distribución de los billetes en nuestro bolsillo. ¿Qué quiere decir? Que en este pico tenemos muy pocos de nosotros que tienen bastantes billetes. La cola larga son todos los que estamos acá que tenemos pocos billetes. Cuando hay sistemas de interacciones, lo que van a encontrar es una cola larga.
En cambio, en el promedio del calzado, no sé, supongamos que debe dar, no sé, 40, campana de Gauss nos va a marcar acá en rojo que el promedio del calzado es 40. Va a haber algunos con 45, por supuesto, y va a haber algunos con 35. Y seguro alguno tendrá 50, pero va a ser uno solo de todos los que están. Bien. Esto es importante porque nosotros tenemos que, cuando vamos a trabajar con una red, tenemos que ver qué tipo de interacciones hay, si son las interacciones que están vivas y que van modificando a los agentes, ¿no? Pero si es un sistema que lo único que hay son básicamente un atributo que no llega a interactuar o que la forma de interactuar es a través de las generaciones, como en el caso del calzado, bueno, ahí vamos a tener una campana de Gauss y muy poco la ciencia de redes va a poder jugar eso. Bueno, stop share. Voy acá y creo que me decían que había otra pregunta. Rosana Lorena tiene dos dudas. Si el patrón solo se puede relevar con gráficos o también con datos cualitativos, y si hay retroalimentación en la red entre lo micro y lo macro. Bien. A ver, vamos con la segunda y después vamos con la primera. Retroalimentación entre lo macro y lo micro, la interacción. Bueno, es el santo grial. Los físicos vienen tratando de relacionar el átomo con las galaxias, ¿no? Si tienen un quilombo bárbaro, inventaron lo de las supercuerdas allá hace rato y todavía no es un tema que terminan de resolver, ¿no? Bueno, ahora dicen que habría una única fuerza, que están las supercuerdas, etcétera, pero todavía les falta. En las ciencias sociales también nos encontramos con lo mismo. Pero Schelling y sus continuadores nos tiraron una pista. Yo el otro día les hablaba de Bateson. Bueno, Bateson también estaba con esto de eh, descubrir esta zona intermedia entre lo macro y lo micro. Él da un ejemplo muy lindo para pensar lo problemático del asunto, que es pateo una piedra y la piedra sale volando. Pateo un perro y el perro me muerde. Bien, ¿qué es ahí? ¿Soy yo y el perro o es toda la historia de la relación de los seres humanos con los perros? Bueno, sí. ¿Y dónde? Bueno, y entonces él para entender eso, ¿qué hacía? Miraba a los perros jugar. Entonces aparece, toma cosas, bueno, toda la teoría sistémica, eso se agarró de esto, cuando nada, tenemos a Winnicott, ¿no? Todos esos autores ingleses que hablaban del juego como esa zona de interacción entre lo macro y lo lúdico. Eso, bueno, me lleva al Homo ludens de Huizinga, ¿no? Cuando Huizinga, en pleno surgimiento del nazismo, el tipo dice, no me venga con esto de que la sociedad, la inteligencia, la racionalidad instrumental, no. El ser humano evoluciona jugando. Bueno, plantea la idea del Homo ludens, bueno, que arman unos quilombos bárbaros con Huizinga, etcétera, etcétera. Hasta que después viene Calós, que fue un tipo que vino acá en Argentina varias veces, que sistematiza una taxonomía de los juegos, pero en los que quieran pensar redes, juegos, bueno, por ahí está la interacción, no es una cosa resuelta, es una pregunta fuerte, ¿no? Una pregunta fuerte. ¿Cuánto de lo macro condiciona los microcomportamientos? ¿Cuánta agencia tiene el nodo? Ustedes saben que, por ejemplo, nada, estamos en ciencias sociales, que es básicamente crítica del capitalismo, ¿no es cierto? Y el capitalismo, bueno, tuvo una primera época que básicamente extraía la fuerza del trabajo, este, la plusvalía, etcétera, todo eso que ya sabemos de memoria, pero bueno, todo eso ya no corre más.
Ahora, básicamente, la extracción, el extractivismo, tiene que ver con nuestro procesamiento de información. ¿Qué es lo que extraen hoy en día las plataformas de redes sociales? Lo que extraen es la atención, memoria, concentración y en el fondo decisión de compra. Por eso no nos engañemos. Muchos dicen, Mario, pero ¿cómo es esto que Facebook no es una red social? Y no, no es una red social. Es un broadcasting escondido dentro simulando ser una red social y que básicamente es una agencia publicitaria que te vende. Porque es eso, son sistemas de extracción muy sofisticados, propios del siglo XXI. Entonces, muchas veces uno ve interpretaciones gaussianas y además que vienen con el tema de la plusvalía, y claro, Google te lo publica eso. Y dice, genial, esto a nosotros no nos toca en lo más mínimo. Facebook, Instagram, se divierten con eso, y nos ponemos una remera con la foto de, de Marx, ¿no es cierto? Y la distribuimos por Instagram y le encanta Instagram todo. Bien, lo cualitativo. Lo cualitativo en las redes sociales va por el lado de los atributos. Es decir, ustedes van a ver que, bueno, cuando hablamos de interacciones, ¿qué son interacciones? Son nodos que se relacionan entre sí. Por ejemplo, yo sigo a alguien en Twitter. Bueno, es un tipo de interacción. Yo soy un usuario, la otra persona es otro usuario de Twitter y yo lo sigo. Ahí tenés la interacción. Ahora, ¿desde cuándo lo sigo? Y lo sigo desde 1804. Listo. Eso es un atributo, eso tiene que ver con lo cualitativo en redes sociales. Después hay otro atributo muy importante que es las relaciones, ¿son cercanas o son lejanas? Porque básicamente esos son los dos tipos de relaciones que va a haber en las redes sociales, tal como las estudiamos hoy en día. Si bien hay muchas y la mayoría van a ser intermedias, tenés las cercanas y tenés las lejanas. Tenés las que son también llamadas fuertes o débiles, ¿no? Cuando una relación es fuerte, cuando el nodo A, tenemos tres nodos, ¿no es cierto? El nodo A, el B y el C. Una relación es fuerte cuando si A conoce a B, es muy probable que si conoce a C, C lo conozca a B. Ya sé, es complicado, pero se podría decir así. Cuando las relaciones son fuertes, yo soy amigo de alguien, si aparece una tercera persona que es amigo de cualquiera de nosotros dos, es probable que el otro lo conozca. Esas son las relaciones fuertes. Ahora, yo tengo un amigo en Nueva Zelanda, es muy poco probable que si conozco otra persona eh, próxima a mí, tenga a la larga en la larga, mejor dicho, conexión con esa persona en Nueva Zelanda. Hay un artículo famosísimo, que fue uno de los artículos más citados en la década del 70 y del 80, que es La fuerza de los lazos débiles, de Mark Granovetter. Se los recomiendo vivamente, sobre todo a los que están buscando trabajo, porque Mark Granovetter mostró matemáticamente, en el artículo es genial, simplemente es genial, eh, la importancia del lazo débil para conseguir trabajo. Es decir, eh, por ejemplo, si un carpintero está buscando trabajo, en general tiende a ir a las carpinterías a pedir trabajo. Es decir, busca en sus lazos fuertes. Bueno, Granovetter descubrió que no. Demostró matemáticamente que no. Que si uno es carpintero y está buscando trabajo, no tiene que buscarlo en las carpinterías. Tiene que buscarlo por fuera de las carpinterías. Pero ahí está, alguien siempre hizo eso. Mark Granovetter. Genial. Bueno, se adelantaron. Otra preguntita había por ahí, sí, ¿no? Había tres preguntas, ¿no, Lautaro? Sí, dame un segundito. Hay relación en la red entre lo micro y lo macro.
Exactamente, exactamente. Y eso es lo que les propongo que busquen, que traten de ver cuando empiecen a jugar con el NetLoad. Esto que llamaba Jenny los micromotivos y los macromotivos. Esto como aprender a andar en bicicleta. O sea, si no agarras el NetLoad, si no agarras el DEFI, si no te pones a jugar con los nodos y las conexiones, no aprendes a andar en bicicleta, eso seguro. Bueno, eh, bien. Entonces, por ejemplo, acá yo les voy a mostrar algo. Ah, tenés otra, sí. Si hay un tipo de predecibilidad en el comportamiento colectivo. Hay previsión. Bueno, es lo que mostramos conociendo, conociendo los primeros 500 años de Constantinopla, ¿no? Esos patrones de comportamiento nos mostraban que había unas regularidades eh, si alguien las hubiera conocido en el año 500, hubiera más o menos podido decir qué iba a pasar con los impuestos en Constantinopla 500 años después. Es muy loco, pero es así. Bien. Eh, no sé si acá están viendo, eh, hay unas señoras dando un baño, ¿no? En un agua verde, supongamos, ¿sí? Y que también vemos unos textos que creo ninguno de ustedes va a poder interpretar, porque es justamente el libro de Voynich. El libro de Voynich es un texto. Bueno, hay mucha gente becada para tratar de comprender esto, hay subsidios, hay inteligencia artificial tratando de espular de qué se trata todo esto, todavía no se ha podido hacer. Me gustaría que después, como un juego, ¿no? Los que puedan se metan y traten de ver qué tiene que ver este texto de Voynich con lo que estamos hablando de las interacciones. A ver, ¿interactúan las palabras cada una de las palabras de este texto entre sí o no? ¿Cómo podrían saberlo? Esa es una pregunta. No encontré ningún simulador de Voynich, pero bueno, nada, alguno por ahí hasta lo puede escribir. Hay muchos dibujitos muy interesantes con unos textitos al lado que nadie sabe qué forma. Bien, es una tarea bueno, menor, pero que les puede servir para pensar un poquito de esto. Como pista les puedo decir que en un texto no aparece precisamente una campana de Gauss, sino que aparece es una cola larga. ¿Qué quiere decir? Que hay muy pocas palabras eh, con mucho significado, por ejemplo, muchísimas palabras con poco significado. O en cuanto a la frecuencia de aparición, hay, eh, hay palabras que aparecen muchísimo y, eh, y a la vez muchísimas palabras que aparecen poquito. Eso significa que, por ejemplo, en el Quijote hay una interacción entre las palabras en el texto. Y de hecho, una cosa que hacen los lingüistas, bueno, seguramente algunos de los que está acá presentes lo deben saber mejor que yo, pueden encontrar patrones de frecuencia de aparición de palabras de manera de poder determinar si un texto fue escrito o no por un autor, según los patrones de interacción de las palabras en ese texto. Yo lo probé con la representación de los hacendados de Mariano Moreno, tema que he discutido en algún congreso con historiadores, y demostré que no fue escrita por Mariano Moreno. Por supuesto, algunos me dicen, no, pero en realidad lo escribió con otro, él se redactaba, no, sí, pero el patrón de la frecuencia de aparición de palabras es distinto a otros textos de Mariano Moreno.
Bueno, Voynich pasa algo de eso, no pasa, ¿qué tema es? Van a ver en el, lo voy a mostrar ahora porque por ahí no puedo entrar, pues, tiempo. Ejemplos de mundos en los que hay interacciones. Acá ya hay una representación logarítmica, ¿no? Pero acá tiene en el cuadrante que aparece arriba a la izquierda la frecuencia de aparición de palabras. Son muy poquitas palabras que aparecen mucho, que son como las pocas personas que tienen muchos billetes ahora en el red metabólica, frecuencia de aparición de guerras, la internet, terrorismo, las especies, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eh, de acá, dudas, comentarios, seguimos. Se me hizo un poquito largo, les pido disculpas, no era la idea, quería ser mucho más corto, pero es como tan crítico este punto para seguir avanzando, se me fue un poquito largo. ¿Preguntas? Transibilidad se llama en matemáticas. Exactamente. Flexibilidad en complementariedad, exactamente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, yo les había comentado, vamos al segundo concepto así crítico del día de hoy. Les había comentado que hace 20 años hice el libro de Barabás. Y el libro de Barabasi tenía una cosa que ustedes van a poder simular en el libro, que es la vinculación preferencial o la touch preferencial. ¿Qué es esto de las personas que van entrando a la sala después de un tiempo de evolución? Se van a formar 3, 4, 5 grupos en la sala y cuando haya, vamos a decir, 50 personas en la sala, la nueva persona que entre casi seguro va a ir a alguno de los grupos. Eso se llama vinculación preferencial. Es decir, y si las personas fueran, por ejemplo, sitios web de la época del, del año, del año 2000, la época en la que lo que hacía que encontráramos una página tenía que ver con los links, es lo que describió Barabasi como el attach preferencial o la vinculación preferencial. ¿Y qué significa? Que el nuevo nodo tiende a unirse con nodos más conectados. Parece una tontería, pero esto ya empieza a meterle con una dinámica a la red. Nosotros tenemos n nodos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que los nuevos nodos van a buscar a los nodos que están más conectados. Esta es una propiedad que la vi hace unos años cuando vino el Liceo Verón. Entonces yo me había sentado bastante adelante y veía la mesa, ¿no? Y cómo se peleaban los otros, las otras personas las 4 personas se iban a sentar en la mesa, a ver quién se sentaba más cerca del Liceo Verón, ¿no? La, la, eh, ahí está claramente, ¿no? El tema de la touch preferencial del vínculo. Todos sabían que el Liceo Verón es una persona muy bien conectada, ¿no? Entonces cuando entraban al salón, se querían sentar cerca de él y si estaban en la mesa, al lado de él. Que es una propiedad que se ve también mucho en las citas. Las citas bibliográficas también siguen estos patrones que les estaba comentando de la cola larga, o también, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la estadística bayesiana? La estadística bayesiana, que es la que nos sirve para entender estos fenómenos de redes, se aplica muy bien a cómo se distribuyen las citas de, por ejemplo, los textos de un determinado campo científico. Fíjense, yo ahora les voy a mostrar una red
donde podemos ver autores, no importa de qué campo, pero ahora en eso, eh, ¿sí? Autores más citados, más gorditos, ¿sí? Y autores menos citados, que van a aparecer con menos superficie. ¿Y cómo están conectados unos con otros? Entonces acá tenemos un ejemplo de attach preferencia. Tenemos un invitado para, no para hoy, para dentro de 2 o 3 encuentros, alguien que está trabajando esta cuestión del attach preferencial en la justicia. Y nos va a venir a contar, Jorge Miceli, nos va a venir a contar cómo eh, se usa esto en la procedura, cómo en la Argentina esto se está usando hoy en día para la investigación criminal. Yo acá usé Perdón, te corto. Juli Oyarzún. ¿El nuevo nodo buscará aquel grupo con más gente? ¿Eso es la vinculación preferencial? sí, o sea, lo más probable es que busque el nodo más conectado, pero hay una menor probabilidad de que busque al segundo más conectado y una menor probabilidad que busque al tercero y así. Eso lo dejamos solucionar. A la larga van a ir creciendo los 3 nodos más importantes, pero el nodo más conectado es el que va a reclutar más enlaces. Hay una cita del Evangelio, ¿no? Que dice, al que tiene se le dará y al que no tiene, lo poco que tiene se le será quitado, ¿no? Esto ya este, estaba hasta en los Evangelios, por ahí no le damos volado, pero estaba hasta en los Evangelios. Nada, si se ponen a jugar con el Peter Map, eh, van a ver ustedes cómo son por ahí los usuarios eh, están más conectados con ustedes y van a poder ver un poquito el tema de lazos largos, lazos cortos y probar un poco. En definitiva, vivimos en un mundo donde tenemos nuestros micros motivos, o sea, nuestra agencia, eso que nos levantamos a medida que queremos hacer, pero también los corsets generales, globales, que nos dicen, bueno, pero en Argentina, Mario, que entonces habla en castellano, estás viviendo en tal lugar, entonces tenés que hacer tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay toda una enorme zona intermedia, que es en la que funcionan las redes sociales, que es donde se dan los llamados juegos sociales, ¿no? Y eso me lleva a Nash. O sea, por ahí les puse el link, y si no, después les paso más información. Otro premio Nobel, Nash. Toda la teoría de juegos, esto, los matemáticos se metieron con eso, después vinieron los físicos, pero hoy en día son cuestiones de marketing, ¿no? Eh, y por supuesto, todos los algoritmos que se esconden en las entrañas de Instagram, de Google, de Amazon, etcétera, etcétera, están basados en teoría de juegos, ¿no? Teoría de juegos, su matematización, es un tema, bueno, en el que no me puedo meter ahora, pero que es aquello de lo que hablamos cuando estamos hablando de redes. Yo me estoy yendo para acá porque quería mostrar algo. El tema de los juegos, de los juegos sociales, como dijimos, lo trabajó Huizinga, lo trabajó Calois, todos sus autores los pueden revisar. Lo importante es que Calois, este que les decía que estuvo en Argentina, terminó una taxonomía de juegos, ¿no? Porque tenemos, en realidad tenemos 4 tipos de juegos básicamente, y es muy interesante, ¿no? Hay juegos en los que predomina la competencia, juegos en los que predomina el azar, juegos en los que predominan las simulaciones, y juegos en los que predominan etcétera, etcétera. Esas son como narrativas que se fueron
se fueron generando antes de que aparecieran ahí en redes sociales y demás, pero que describen bastante bien lo que después en redes sociales ahora estamos encontrando como patrones de interacción. Entonces, lo general, lo singular y esa cosa intermedia que son los juegos. Bien, no sé, Lauti, si tenemos algo. Un nuevo Eh, nodo buscará que, si eso ya está. ¿Alguna otra duda, comentario? Ya vamos ahora, nos tiramos al cuarto y último concepto de hoy. no, el canal de YouTube preguntan, que bueno, es el tuyo, ¿no? Estoy buscando el link ahora. Bueno, listo. Bien, bueno, hasta acá todo muy lindo, pero las cosas no cambian. O sea, hasta acá venimos describiendo un mundo estático. O sea, sí, bueno, en una sala entonces siempre va a pasar lo mismo. Va a entrar uno, el otro, se van a escribir así, ya está, va a haber un patrón, listo, ya sabemos que van a hacer eso. Esa gente es perfecto, Mario, no me está diciendo ninguna. Internet, bueno, pero hay un nodo, entonces una página y aparece la otra, pero bueno, porque todos vamos a usar Facebook en vez de usar otras plataformas de redes, pero ya usamos, entonces como todos usan Facebook, vamos a usar, nadie no me está diciendo nada. Y es verdad. Entonces, aparece acá el tema de cómo eh, surge lo nuevo, surge la innovación, que era el gran tema del principio de la tecnología de Gabriel Tardé. Que ¿cuándo aparece algo nuevo? ¿Cuándo se transforma? Porque la sociedad es transformación. No es solamente lo mismo, la mismidad, sino que es transformación. Lo vemos todos los días, ¿no es cierto? No solamente por el COVID. Eh, y esto por ahí me lleva, para dar un ejemplo, vamos a empezar una transformación negativa, ¿no? Que es, usted sabe, bueno, tuvimos, creo que el año pasado o el anteaño, un gran apagón en Argentina. ¿Se acuerdan que a la mañana todos nos empezamos a ayudar que nos quedábamos sin batería y al mediodía estábamos todos sin batería? Bueno, era que no habíamos tenido electricidad en toda la Argentina durante la noche. En realidad, esta historia era una historia repetida. Había pasado en Nueva York, en todo un área muy grande del noreste de Estados Unidos, en el año 1977. Y, y es un caso muy interesante porque fueron los redólogos, los especialistas en redes, los que pudieron explicar lo que pasó en aquel momento. El tema del tendido eléctrico es maravilloso porque si ustedes quieren una red, qué mejor red que la del tendido eléctrico. Hoy tenemos cables que van de un lado para el otro, sí, pero hay puntos críticos donde se amplifica la cantidad de el voltaje, zona donde se disminuye, zona donde se distribuye, etcétera, etcétera, etcétera. Pero donde en el fondo uno puede decir, bueno, están los lugares donde se produce y los que son un tipo especial de nodo, y hay otros nodos que reciben eso y son los famosos enchufes que tenemos en nuestra casa. Si la red está más o menos bien conectada las conexiones, los enlaces, los links, está todo más o menos saludable, entonces, nada, vamos, enchufamos algo y funciona. Cosa que no pasó en 1977. Y ese día lo que había pasado, y esto está en el libro de Duncan Watts, lo que pasó fue que en un lugar alejado, en el campo, una rama tocó un cable que estaba tendido entre los árboles, no se habían podado bien los árboles, una rama tocó un cable, ese cable tocó otro cable y eso produjo un sobrecalentamiento muy local, ¿no es cierto? Era el cableado que iba a una pequeña villa, ¿cierto? Eso sobrecalentó el sistema en esa zona y entonces se salieron de fase otros cables que estaban ahí en la zona. Y eso provocó un sobrecalentamiento ya no en la villa, sino en la ciudad próxima. Entonces ya teníamos
pueblos, villas y ya saben, ¿no? Está el pueblo, la villa, por la ciudad. La ciudad es más habitada. Empezaron a sobrecalentar el sistema que conectaba las ciudades, empezaron a caer eh, eh, las ciudades directamente se empezaron a quedar sin corriente eléctrica, el sistema se sobrecalentó tanto, no tenía sistemas de desacople eficientes y rápidos, bueno, prácticamente un cuarto de la superficie de todo Estados Unidos en plena Guerra Fría se quedó en pocas horas sin corriente eléctrica. Fíjense, acá hubo un fenómeno que se llama percolación, pero no nos metamos en eso, que amplificó una novedad, y la novedad era un aumento de temperatura en un cable. Ese aumento de temperatura encontró puntos de paso que habilitaban ese sobrecalentamiento. Y a medida que había más sobrecalentamiento, había más sobrecalentamiento. Es decir, había un ciclo que se llama el ciclo negativo, ¿no? Más. El famoso eh, círculo vicioso, ¿cierto? Eh, bueno, esto es un ejemplo de transformación negativa. Un nodo, en este caso una arista, un enlace, un link, que cambia de estado. Y ese cambio de estado produce, en este caso, un colapso de una parte significativa de la red. ¿Se, se- se, mm, ¿se entiende esta idea? Está más o menos, que alguien me diga sí o no, y yo sí. Puedo dar otros ejemplos, a lo mejor expliquen. Sí, todo en orden parece. ¿Eh? Todo en orden parece. En orden, bueno. Entonces, esto es un cambio de estado de una red. Un cambio de estado de una red. En este caso, negativo. Pensémoslo ahora, seamos un poquito más optimistas y pensemos otro ejemplo, pero un ejemplo más creativo. Y es lo que se encontró Harris, antropólogo que fue a las Islas Solomon, no me acuerdo bien el año, pero no me voy a arriesgar el año, pero hace mucho. Fue a las Islas Solomon y él encontró cómo se propagaba un liderazgo en la isla Solomon. ¿El que vio? Y sus descripciones que son geniales. Eh, la isla, como podía ser la isla Pascua y tantas islas de Polinesia, estaban eh, fragmentadas en como cacicazgos, ¿no? 5 o 6 cacicazgos, y en cada cacicazgo un líder, eh, un líder que iba cambiando a lo largo del tiempo. Entonces a Harry le interesó cómo se producía ese cambio de liderazgo. Entonces él describe que todo empezaba con fiestas, una forma muy simpática de volverse cacique. Y él lo que veía que aquel que apuntaba a ser cacique llamaba a algunos vecinos y les decía, mira, voy a hacer una gran fiesta, pero necesito que vengas a mi fiesta y que me traigas cocos. En esta fiesta va a haber muchos cocos, pero vos tráeme los tuyos, porque quiero hacer una gran fiesta, no una comida, voy a hacer una muy buena. Bueno, y entonces, ¿qué sucedía? Y esto se lo decía a muchos vecinos. Entonces, claro, empezaba la fiesta y venían todos, venía uno con cocos, venía otro con cocos, venía otro con cocos, y decía, pará, acá hay un montón de cocos. Y había otros vecinos que tenían cocos y decían, espérate, esto está muy bueno, voy a ir a esta fiesta con mi coco. ¿Y qué terminaba pasado? Que nuestro futuro cacique terminaba teniendo una fiesta llena de cocos y todos disfrutando la enorme cantidad de cocos que había en un costado de la fiesta. Y entonces, ¿qué hacía nuestro futuro cacique? Decía, muchachos, ¿les gustó mi fiesta? Bueno, puedo hacer una fiesta más grande todavía. Pero esta fiesta necesito que me traigan sus amigos. Y que sus amigos me traigan ¿qué? Pocos, muchos pocos.
Bien, entonces, claro, Harry describe, vuelvo a decir genialmente, eh, que nuestro futuro cacique en la fiesta siguiente tenía una fiesta mucho más grande con mucho más cosas. ¿Y qué es esto sino el attach preferencial? El enlace preferencial. ¿A dónde vamos a ir nosotros? A una fiesta donde hay un tipo que tiene 4 cocos locos y 2 personas ahí en la oscuridad, o vamos a ir al otro que tiene cientos de cocos, lleno de gente, de fiesta, luces, joda. No, por supuesto vamos a ir a la segunda fiesta. Ese es, así se propaga la idea de que esta persona puede ser un buen cacique. O sea, los, los micromotivos de cada uno de los vecinos terminan organizándose y adquieren la forma de un cacique. Es el cacique la persona que ha sabido cómo funcionan las redes sociales. Y esto de alguna manera, si quieren, hasta me lleva un poquito hasta el mismo Trump, ¿no? Porque Donald Trump de alguna manera es como alguien, ¿no? Si se ponen a ver, es como alguien que logró armar crear como una fiesta colectiva. Bastante triste, pero que la creó la creó. Y lo que le interesa un poquito más de cómo se crean las fiestas hoy en día, en la época de las plataformas de redes sociales, les voy a dejar un link, pero hay montones de links a toda la cuestión de Cambridge Analytica, ¿no? Y Cambridge Analytica, la empresa que también trabajó para algunos archivos acá en Argentina, pero que en el fondo lo que hacen es organizan fiestas de coco a distancia, ¿no? Fiestas de coco telemar. Bien. Bueno, con esto más o menos les planteé las ideas críticas para seguir avanzando en la línea que les propongo, ¿no? Eh, por lo menos hoy. Hablamos tratamos de enganchar esta relación entre lo singular y lo colectivo, cómo los juegos están en el medio, estos juegos tienen que ver con redes, tienen que ver con sistemas de interacción, tienen mucho de la matemática anglosajona y el modo anglosajón de ver las cosas, y son, como allá nos decía Tarde al principio, son lo que explica lo mismo y explica también el cambio, ¿no? Y explica de alguna manera a nuestro querido Donald. Ideas, comentarios, y vamos a las tareas si les parece. Alguien que leyó el libro de Harris, me encanta. Yo lo leía, la verdad que lo leí hace tiempo, pero me queda esa sensación de que qué lindo que fue ese libro. Hay un documental en Netflix, exactamente, muy, muy bueno sobre Cambridge Analytica, pero yo les recomiendo, el de Netflix es un poquitito lavado y es como simpático. Les recomiendo mucho el de la Deutsche Welle, el de la televisión alemana, es espectacular y no tiene desperdicio, pero pasan por donde quieran. Eh, Les voy a pasar un link a una aplicación, que lo voy a pasar ahora por la duda, para que jueguen creando redes y haciendo simulaciones. Es una aplicación muy linda, muy divertida, muy didáctica, que se llama Las Seguridades o La Locura de las Masas. Van a ver que ahí pueden crear nodos, crear enlaces, eh, propagar, propagar una idea nueva, bloquear la aparición de una idea nueva y bueno, y ver todo este tema de las percolaciones explosivas, ¿no? de cómo puede producirse un apagón o puede producirse un liderazgo, ¿no? Por supuesto, nosotros si queremos, hay como pequeños detalles que después los vamos a ver más en la práctica concreta cuando estén con sus laburos, ¿no? Pero ya podemos empezar a ver que, por ejemplo, si nuestro cacique
Si un cacique mayor se entera de la fiesta que está haciendo nuestro cacique menor, nuestro cacique inicial, y posiblemente tenga los insumos, los recursos, la capacidad de bloquear eso, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a una fiesta de 50 personas, olvídate, yo ese día justo voy a hacer una fiesta de 500 personas. ¿Y esto qué quiere decir? Que si uno quiere percolar, si quiere hacer una transformación social, no tiene que decir mucho, porque tiene que ser más bien una cuestión local. O dicho de otra manera, uno tiene que primero hacer los cambios en los pueblos, en las villas, no en las grandes ciudades, hasta que en algún momento se recluten, ¿no? Como en un gran apagón que recluta toda una zona de Estados Unidos para, produ- para producirse el apagón. Es decir, el pequeño apagón llama al gran apagón, y nosotros queremos hacer una, por ejemplo, introducir un cambio social. eh, Tenemos que hacer primero intervenciones en los lazos fuertes, en los lazos próximos, y después habilitar los lazos. Claro, esta es una cosa que más para el final de nuestro encuentro, pero que un poco eh, se los arrojo un poco para que vayan como empezando a ver que acá se pueden tomar decisiones. Si yo estoy trabajando para un candidato y le puedo decir, todavía no vayamos a la televisión, vamos a las FM primero. Vamos a la FM, tranquilo, después vamos a la televisión, por ejemplo, ¿no? Y eso tendría la teoría van a ver que nos justifica. Si tiramos a alguien, bueno, esto es obvio, ¿no? Si tiramos a alguien intratable por primera vez, pelado de toda densidad mediática, y bueno, obviamente lo queman, lo destruyen en la primera vuelta. Ahora, salvo que tenga algún atributo del nodo, que este era el tema que preguntaban ahí por lo cualitativo, que haya un atributo en el nodo que, bueno, que a esa red le interese por algo. Por ejemplo, la voz ayúdame Lautaro, ¿cómo se llama este carajo? ¿Qué peronista este? Julio Bárbaro. Julio Bárbaro, ¿no? Julio Bárbaro, bueno, tiene densidad mediática, pero tiene un atributo de esa voz, que diga lo que diga, la red lo va a incorporar y lo va a tener ahí como un rasgo de diferencia que le alimenta a la red. Nadie le va a dar pelota, pero en el fondo vamos a estar escuchando ese atributo, ¿no? Los bigotes de Alfredo Palacio, etcétera, 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 etcétera. Bueno, eso también está metido en la cuestión de redes. Bien, vamos al tema de la parte taller de nuestro encuentro. No sé, salvo que haya alguna pregunta, duda, comentario, crítica. Ahora, la película de Nada Privado, bueno, genial. Les propongo también que esto Sí, preguntaron cómo se llama, pero no sé si hablaban del documental o del libro de Harris también. El libro de Harris lo tengo que buscar porque lo tengo en mi biblioteca. Siempre que me agarro, pero tengo la sensación. Yo tengo que tener Harris y la Soledad. Si no, yo después lo busco y lo tengo. La película de Cambridge, nada es privado de lo que era. Exacto. Bien. Sí, digamos, lo que pasó en Cambridge, todo el proyecto de Cambridge Analytica es como muy fuerte, ¿no? Todo esto de meterse ya no en los macro motivos, el macro comportamiento, sino en la micro conducta. ¿Qué pasa con el nodo? O sea, ya ahora no se apunta a los patrones, es decir, bueno, no le hablo a los radicales o a los peronistas, le hablo al deseo de ese nodo que tiene una pequeña agencia. Esa agencia se la voy a obliterar, se la voy a cortar, se la voy a limar a través de interacciones. ¿Y qué son las interacciones? Básicamente cuando hago algo pensando haciendo un cálculo, teoría de juegos, haciendo un cálculo de lo que el otro va a pensar. Una gran innovación en esto fue todo esto, una aplicación de todo esto fue condiciones. Ustedes saben que cada serie, antes de la serie, hay una Biblia
donde se describe, bueno, todo lo que va a pasar, pero aparte todo lo que puede pasar en esa serie. La Biblia de los fue muy especial en asociar a cada uno de los personajes toda la que se llama la teoría de la mente, qué pensaba de cada uno de los otros eh, personajes, ¿no? Y eso lo hizo como mucho más compacta, innovadora, todo esto de que había varias historias, pero uno la podía seguir de un modo más o menos eh, llano, digamos, sin tener que agarrar un manual para entenderlo, no la podía seguir, bueno, tenía que ver con eso, tenía que ver con que se afinó mucho el tema de las interacciones entre los personajes, más que las propiedades los atributos de cada personaje en sí, es decir, es simpático, es triste, es exaltado, etcétera. Además, cómo iba a interactuar con cada uno de los otros personajes de los. Después, si quieren, comenten luego en Facebook, así, exactamente. Bueno. En los otros dos talleres en los que estoy, alguien creó un grupo y sumó todo, no sé. Puede llegar a ser un chino, si alguien quiere, podemos hacer también. Eh, no, me parece un poco excesivo. Eh, bien, bueno, vamos al tema de la parte importante, en realidad. Los programas. Esta semana, en realidad les propongo que trabajen con dos programas, aparte de la aplicación que les mandé para hacer. Uno es el NetLogo. En el logo es ese de las simulaciones que mostré al principio, en el que en este caso simulamos una ciudad rebelde. Se van a los mundos de redes sociales y juegan con eso. Y después les voy a pedir que se bajen el Gephi. El Gephi a veces es un poquito hincha y hay que entrar a los foros porque cada uno, el que tiene un dispositivo, el que tiene otro, eh, a veces es un poquito complicada no es tan llana la instalación del Gephi. Así que se pueden instalar el Gephi porque es la base de todo análisis de redes sociales. Se puede entonces jugar con el logo, especialmente en los mundos que tienen que ver con redes sociales. Si quieren nos pueden postear los mundos que vayan creando, así los compartimos. Eh, de hecho, hay papers muy serios, muy citados y demás, hechos con el logo, no es solamente un juego, ¿no? Se usa mucho, por ejemplo, en el mundo de la política, muchos papers muy interesantes sobre eso. Pero lo canónico hoy en día en redes sociales es el Gephi. En poco tiempo va a ser el Python, R y demás, pero eso sería un curso ya intermedio, no un curso básico. Pero el que quiere empieza con Anaconda y puede empezar, baja la Anaconda y empieza también a jugar un poquitito más, una liga un poquito más arriba. Pero Gephi está muy bien para hacer una tesis, publicar un paper, es más que suficiente el Gephi. Así que, bueno, les propongo que hagan esto. Gephi, en el logo, más para jugar en el logo, un poquito más serio el Gephi. Lo que pasa es que muchas veces uno propone el Gephi, empezamos a trabajar con el Gephi y se pierde en toda esta dimensión de la interacción. ¿Se acuerdan que yo el otro día les decía que hay un mundo, pensar en un mundo fotográfico, pensar solamente en fotos? Y en realidad ahora no estamos en un mundo fotográfico, estamos en un mundo de simulaciones de computadora. Bueno, en el logo es un poquito mejor para eso. Pero en el fondo entender redes, bueno, sí, necesitan sí o sí el Gephi. Entonces instalan el Gephi y si pueden, bajan los plugins van a ver que tienen la posibilidad de hacer importaciones eh, y algunos yo les puse ahí una mínima ayuda. Hay un asistente de importación. Entonces, si se logran bajar el Gephi, lo logran instalar
y logran instalar a su vez los asistentes de importación, si no lo van a tener que hacer a mano, ya pueden empezar a importar sus eh, planillas de cálculo con las cartas y van a ver que empiezan a aparecer cosas, eh, cosas locas. Yo el otro día les decía que hice un pequeño experimento, muy tonto, muy rápido, así para probar que estuviera todo andando bien, y enseguida me encontré que en la historia argentina San Martín y Rosas eran personajes críticos para entender la historia argentina, a pesar de que Sarmiento dijo que Dorrego era el mismo Gordiano, ¿no? Pero parece que en realidad el mismo Gordiano en realidad era San Martín. Por lo menos en la simulación que hice yo jugando con el. Así que bueno, asistentes de importación importan lo que están haciendo con las cartas. A ver, dificultades que hayan tenido con el tema de bola de nieve aplicado a las cartas en Google. ¿Alguno quiere comentar qué le pasó? Eh, ¿Qué dificultades tuvo o qué aciertos tuvo? ¿Puedo hablar? Doy mi ejemplo. Sí, dale, dale. Yo hice más de 30, lo dije aquí en el chat. Empecé por la generación perdida y con Hemingway, porque creo que era eh, una etapa, por así decirlo, donde se mezclaba mucho lo que era los escritores de renombre con pintores y creí que iba a encontrar mucho más, así que fui por ahí. Eh, me pareció fácil, si tuve que me llevó que nada a ver, no sé, el lugar de origen de donde se escribieron las cartas, los destinatarios donde estaban. Por lo general la fecha sí estaba, no tanto los lugares, pero bueno. Eh, lo que hice por curiosa fue tratar de investigar, bueno, sí, no sé, por ejemplo, en 1930 fue la carta, ese año quizás, por Wikipedia, varios así que me llevó bastante tiempo. Bueno, ahí alguno dice, faltaban las fechas. Bueno, la fecha es interesante porque nos da un atributo del enlace. Generalmente estamos muy interesados en los atributos del nodo. Es decir, por ejemplo, era pintor, era escritor, era dramaturgo. Entonces a lo mejor podemos, después cuando hacemos una visualización, encontramos, bueno, por ahí los músicos tienden a interactuar más entre sí o no, por ejemplo. Esos son los atributos del nodo. Pero se descuidan muchas veces los atributos del enlace, la arista, de la conexión. Y la fecha, nada, nos da eso. Pero no se detengan si no encuentran la fecha. O sea, lo importante es que esté el emisor, el receptor y la existencia de un enlace que es una carta. Esto no, a ver, no estamos haciendo un laburo, no vamos a publicarlo. Así que, nada, es jugar, aprender a usar la herramienta. Eh, Acá pusieron algo del virreinato, digo, no, Argentina o el virreinato. Yo me surgiría Argentina del virreinato. Bueno, un amigo mío que vive en el sur de Rosa publicó dos papers sobre las cartas en la época de la colonia del virreinato. Así que si lo buscan, y publicó uno hace poco en la revista, la nueva revista Wari de redes sociales, la revista brasileña. Ahí se lo busca. Yo después ahí, por ahí me tengo que acordar porque no me gusta, no me gusta publicar cosas donde esté yo, digo. Pero les voy a mandar la revista donde está el artículo de Rosa, donde él trabajó con cartas en el virreinato. Le llevó como 10 años a él hacer eh, toda la recopilación. Así que no es tan simple hacerlo de un modo publicable, ¿sí?
Todo lo que les propuse fue más bien en modo juego, pero que ustedes aprendan ya el modo bola de nieve. Igual. A, A, B, C y D. Ahora, B, C y D se convierten en A. Y entonces tenemos todas las cartas de ellos. Ahora, aquellos destinatarios se convierten de vuelta en A. O sea, el juego es que cada uno de los que recibe cartas pasa al punto A y analizamos su red. Lo vamos conectando todo y lo que va a empezar a pasar es que en el segundo arco, o en el tercer arco, o en el cuarto arco de cartas, empiezan a aparecer cartas del tercer arco. ¿Sí? A ver, ¿qué quiero decir? San Martín le escribe a Rosa, Rosa le escribe a Dorrego y Dorrego le escribe a Mitre. Pero también hay una carta de Mitre a San Martín, es decir, ya tenemos un enlace que une el cuarto arco con el primero, ¿no? Así que bueno, y eso multiplicado nos da una imagen de la red, que si nosotros le ponemos la fecha, está bueno porque podemos decir, a ver, ¿cómo era la red entre 1800 y 1810? ¿Cómo era la red de 1810 a 1820? Y etcétera. Y eso el Gephi es muy simple, muy tonto cómo hacerlo, y aparte muy divertido, porque uno empieza a hacer visualizaciones tan buenas que después, ¿qué pasa? Uno se cree las visualizaciones, que es lo que hay que estudiar, ¿no? Las visualizaciones son muy, muy atractivas y como que transmiten mucho, y bueno, a veces uno se encandila con las visualizaciones. Tanto es así que los médicos medievales, por ejemplo, sabían de esto y no atendían, no veían a sus pacientes. O sea, los médicos medievales cuando iban a visitar a alguien ponían una tela adelante y lo tocaban a través de la tela. No lo querían ver. ¿Por qué? Porque ellos decían, si yo lo veo, él me va a engañar. Entonces, lo tocaban, hablaban, sentían los olores, ponían el dedo en la orina y sentían el gusto de la orina, a ver si tenía diabetes o no, etcétera, etcétera. Y después que hacían eso, decían, bueno, ahora sáquenme la sábana y lo veían. Bueno, yo creo que lo mismo tenemos que hacer nosotros con las redes sociales, porque si nosotros las vemos en las redes sociales ya dejamos de pensar todas las otras cositas lindas que están ahí, pero que nada, no se ven las visualizaciones. Así que bueno, tienen un poquitito de tarea, porque tienen lo de Voynich, tienen lo de ver, de jugar, tienen lo de la aplicación es jugar. Tiene lo del NetLogo, que es jugar. Así que bueno, es básicamente, por supuesto, este capítulo de hoy se trata sobre los juegos. Y ya lo del Gephi ya no es tanto jugar, porque bueno, ahí sí se tienen que poner un poquito las pilas, pelear un poquitito con el Gephi, entrar en los foros. Yo no los voy a poder ayudar porque no soy un informático que pueda saber cada sistema operativo, qué ajuste hay que hacer, pero van a ver que es cuestión por ahí, el que no le corre rápido, cuestión de meterse en los foros y enseguida aparece la respuesta, y si no la preguntan y se la contestan enseguida porque hay mucho movimiento, está muy vivo todo eso del día que está muy vivo. Así que bueno, 4 tareas les digo en realidad, creo que no se pueden quejar en cuanto a las tareas. Bueno, también le pido disculpas que hoy por ahí es un poco larga, pero tuvo que ver con que transmitir el primer concepto de los 4, bueno, me costó un poco. Bueno, ideas, comentarios, hasta algo. Preguntan si hoy no golpeaste la mesa. ¿Y qué? Si hoy no golpeaste la mesa. Creo que me aguanté bastante el tema de golpear la mesa. Tienen que reconocer que hoy no golpeé la mesa para nada. Estuve bastante bien en ese punto. Me preguntan ahí cuáles fueron los conceptos que vimos hoy. Bueno, lo van a encontrar en el link que les envié del resumen de la transcripción del encuentro de hoy. Pero bueno, vimos la relación entre los comportamientos, si se quiere, colectivos y singulares.
un poco la cuestión de los algoritmos, ¿no? Esto por ejemplo, el attach preferencial. Cómo los algoritmos modelan, le dan sentido, regulan eh, a las redes y a los comportamientos de redes. Después vimos un poco este capitalismo del espectáculo que funciona con juegos a distancia y un poco las características estas relacionadas con lo anterior. Y después vimos que todo esto es la mismidad, pero también está la cuestión de la transformación o la innovación. Y vimos el ejemplo del apagón o del libro de Harry de cómo se construye un cacique. Pero si se ponen a buscar, en realidad son más los fenómenos sociales que pueden ser explicados con estas herramientas que los que no pueden ser explicados, ¿no? Prácticamente en realidad habría que ver si hay algo que pudiera escapar a esta explicación, salvo que sean fenómenos donde no está en juego la interacción. Por eso muchas veces las élites, ¿qué hacen? Restringen su sistema de interacción con las no élites, ¿no? Porque saben que interactúan mucho con la élite, con la no élite, se va como craquear por ahí, que se va a romper por ahí, se va a dejar de ser élite, ¿no? Todo muy lindo, esto del famoso, esta idea de que el poder se toma con la izquierda y que ejerce con la derecha, es un poco esto. Estos eran los 4 conceptos. ¿Cuál fue el tercero? Bueno, ya lo dije, el golpe de la mesa ya la golpeé. Lo del virreinato, ahora les mando el link al artículo. Bueno, el surrealismo, es muy interesante el surrealismo, es maravilloso ver, porque escribían mucho, ¿no? Sería genial poder hacerlo como hacíamos hasta hace poco tiempo, nos metíamos en las APIs de las plataformas de redes sociales. Hoy en día eso está como muy restringido. Yo hasta hace poco tenía acceso a la API de Twitter, que me habían dado un acceso por ser investigador de la UBA, qué sé yo, todas esas cosas. Los chicos me habían dado acceso y ya el año pasado me lo bloquearon. Eh, pero bueno, hasta hace no mucho podíamos, sin pagarlo, digamos, podíamos acceder a sistemas de interacciones en Twitter, ya sea hashtag, demás. Aparecían en tweets, etcétera, etcétera. Ahora igual yo me había puesto en plan hacer un bot hace poco y se pusieron muy burocráticos, pero si los chamullás un poquitito, te la habilitan. Capaz tener que mandar 5 mails repitiendo lo mismo, pero no es Twitter, inaccesible. Sí, la de Twitter. bueno, a mí me pasó todo lo contrario. Estaba autorizado y me sacaron la autorización. Bueno, entonces, bueno, si alguno encuentra cómo chamullarse a Twitter, sería genial, después nos da el secreto y empezamos todos a chamullar a Twitter y sacarle información. Eh, sí, si alguno se pone a revisar en mi blog, ahí tengo montones de tonterías publicadas cuando en la época podía jugar adentro de Twitter. Y que, bueno, pero en el fondo están todas estas cosas, el lazo corto, el lazo largo, lo mismo, la transformación, los algoritmos de juegos, etc. La bibliografía, bueno, la bibliografía básica es la que está en el programa. Les expliqué que no pude usar SciHub hasta ahora, que lo pude instalar de nuevo. Ustedes saben que SciHub se lo va bloqueando y SciHub lo va desbloqueando continuamente. Y bueno, ahora pude de vuelta entrar. Así que la idea es poder postearle los artículos completos y no los links y que los tengan que pasar. ¿Qué más? Acá por ahí, leer, la lectura. Sí, la lectura es importante, pero yo digo, a ver, vean cuánto tiempo tienen para este taller. ¿Pueden dedicarle 1 hora en la semana? Bueno, instalen el logo y jueguen en el logo. O sea, agarren la aplicación esa de la locura o la inteligencia de las masas, y jueguen con eso, metan nodos, saquen, vean cómo se pueden propagar una idea,
qué tienen que hacer para que se propague una idea y contamine. Busquen un modelo en el que funcione la cuarentena, busquen un modelo en el que no funcione la cuarentena. Todo eso lo pueden hacer y rápidamente y en una hora lo hacen. Ya después va a venir el tiempo de leer de eso, pero ese conocimiento corporal que nos da el mouse, eh, genial. Usen más el mouse que la vista. O sea, jueguen con el logo sobre todo y con las cositas que le tiré. Si alguno descubre eh, logra descular el manuscrito de Voynich, por favor, no lo haga público porque supongo que podemos hacer mucha plata con eso. Creo que es difícil que lo logren hacer, pero bueno, eh, eso lo vamos a repartir acá. El 90% es para el que lo descubre, pero un 10% queda para todos los integrantes de este grupo. ¿Algo más? ¿Ideas, comentarios, críticas? No me pidan que golpeen más la mano. Si alguien es hincha de Vélez, por supuesto, como le digo siempre, ya tiene aprobado el taller y ya puede pasar a buscar el certificado. Si vive en el oeste, vive cerca de la cancha de Vélez, que yo, está bastante cerca, pero no tiene el certificado todavía. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Si no, vamos cerrando. No sé si Lautaro, vos tenés algo más por ahí. No, no hay nada. Siéntanse libres de todo, abierto. Bueno, bueno, si les parece entonces, lo seguimos en Facebook. Si alguno encuentra el PDF del libro de Harris, genial. ¿Cómo se entregan las tareas? Sí, más que entregar las tareas, se comparten en el grupo de Facebook. Una cosita. Vamos a tener dos invitados, eh, que nos van a venir a hablar un rato en próximos encuentros. Y como dije al principio, pero dije muy al principio y quizás no estaban todos, había pocos conectados. Esto es una reunión. La idea es que el último encuentro sea un encuentro de intercambio de póster. O sea, como decía en la inscripción, ¿cuál es la condición de aprobación de este taller? Básicamente la elaboración de un póster. Hay un montón de aplicaciones, ustedes entran y cargan sus ideas, sus gráficos, las cosas que hayan hecho, las explican y generan un póster. Y después, bueno, vamos a buscar la mejor plataforma para compartir esos pósters y un poco la idea sería que tengamos una semana para que podamos recorrer ese lugar de encuentro y podamos dar los pósters de cada uno, conversarlos, discutirlos. Eso después le llega a Silvia Hernández o a alguien que la reemplace y agarra los pósters y a partir de cada póster genera el certificado de aprobación con el que pueden conseguir seguramente mucho trabajo. Bueno, no, esto no es verdad, pero cada tanto me llega alguien que me dice, Mario, vos sabés que en el laburo me ascendieron cuando empecé con todo el rollo tuyo de las redes sociales. Así que, no lo digo en broma, pero realmente también pasa. También pasa. Entonces el tema del póster importante, pueden ya empezar Canva, se meten en Canva y empiezan a hacer un póster. O la plataforma que quieran. Y bueno, en 2, 3 secuencias, si ahora no pueden la primera, la que viene o la otra no pueden venir, están haciendo cosas, no se hagan problema, pero porque no se hagan problema porque se perderían de lo que digo yo. Pero dentro de creo que 3 o 4 encuentros, no se pierdan que van a venir redólogos que están trabajando en el gobierno, que están trabajando en cosas realmente serias y bien hechas, usando toda esta tecnología,
la van a poder entender porque van a tener los programas frescos, sus trabajos frescos, y realmente ahí es muy enriquecedor porque ya se ve la aplicación concreta de todas estas ideas que estamos viendo a situaciones sociales y a veces, como las que vimos, por ejemplo, el año pasado vino un invitado que nos contó cosas por ejemplo, todo lo que es la cuestión del narcotráfico en la ciudad de Rosario y demás, muy, muy interesante. Eh, y bueno, eh, ninguno de nosotros los que participó ahí murió, así que vamos bastante bien. Eh, y bueno, ya olvídense que no les dije nada. Pero bueno, por ahí estábamos debatiendo qué tema traer este año y posiblemente podamos ver la cuestión de la corrupción en Colombia, en Venezuela, hay muchas cosas interesantes para hablar de eso. Bueno, hay ejemplos de otras entregas para ver ¿qué debe incluir el póster? Libre, libre. El póster es libre, sí tiene que estar el nombre y el DNI de la persona porque es lo que se va a usar. Lo que usan en la carrera para hacer el certificado es el póster. No se maten, pero bueno, nada. Hagan algo copado que transmita inclusive las dudas, los errores, las dificultades que han tenido, no importa. Eh, listar a modo de consigna lo que denominan ejemplos de otras entregas. Cada año cambiamos la consigna. La verdad que el póster, este es el primer año. O sea, otros años han preparado un PowerPoint, otros años han hecho una presentación así más y así. O sea, eh, no, la primera vez que vamos a usar esto de crear una sala virtual de exposición de póster. Uno puede entrar con el mouse y ir visitando los pósteres y viendo cada uno y qué ideas tuvo cada uno, y qué le sirvió, qué no le sirvió, qué critica, etc. Este taller, por supuesto, está 1000 por 1000 abierto a críticas, correcciones. Che, Mario, pero ¿por qué no haces esto, no haces lo otro? Ha evolucionado gracias a esto. O sea, tuvimos unos años en los que prácticamente no usábamos software. No, al revés. Primero empezamos con el software, muy duro, con el Bucinet, había salido el Gephi, entonces dale con el Gephi, ¿no? Y bueno, no hacíamos nada de redes, y entonces, nada, salían de usar el Gephi, y era un curso de Gephi. Después nos fuimos para otro lado, y claro, pues me decía Mario, pero no aprendí nada de redes. Bueno, nos fuimos para otro lado, toda la cuestión más la escuela francesa, y bueno, ¿qué pasa en la sociedad con las redes? Y ahí hubieron montones de tipos que eran de redes sin haber visto el Gephi, ¿no? Y habla, Bandit y todo, habla, nada, la sociedad, red, grandes autores famosos, cosas, nunca agarraban el Gephi. Y entonces ahora estamos con un tercer momento donde tratamos de conectar. O sea, es imposible entender redes sin meterse en este modelo anglosajón de usar los programitas y ver la empiria, ver los datos, cómo se conecta, cómo se crea información, pero a la vez eh, ir a la cuestión más de qué pasa en la sociedad con todo esto. Ya mandé por mail. Alguien mandó algo por mail. Por favor, en Facebook, porque yo tengo no sé cuántas cuentas de mail y no. Eh, mejor en Facebook. Yo entro al Facebook y los autorizo y nada. No quiero ser el único protagonista de Facebook, es horrible. Si yo soy el único tonto que está ahí poniendo cosas, me aburre mucho. O sea, está bueno que el que encuentre algo, encuentre una noticia, no sé, una crítica al artículo en el que se analizaba las redes de Harry, dale, tiralo, 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 tiralo y aprendemos todo. ¿Está? Bien. Bueno, vamos cerrando, ¿les parece? Y nos vemos la semana que viene si los quieren. Bueno. ¿Alguien tiene algo que decir? 1, 2, 3, chao.